Hola, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Em, Quiero mencionar primero que para aquellas personas que no pudieron realizar la evaluación 4 del módulo de recursos humanos, vamos a habilitar como recuperativa esa evaluación cuando realicemos nuestra primera prueba del módulo de desvinculación y archivo, que sería la próxima clase, nuestra clase 2, ¿ya? El jueves. Entonces ahí van a tener que dar su recuperativa y se van a poder poner al día sin problema. Hoy día vamos a comenzar entonces nuestro nuevo módulo, tal como pueden ver en la pantalla, módulo de desvinculación y archivo. Como siempre, me interesa que veamos, bueno, el contenido que vamos a ir abordando. De acuerdo a la presentación, vamos a ver las causales legales de término de contrato que contempla la ley sobre el tema de la carta de aviso, registro de término de contrato, el tema de la carta de amonestación laboral, sanciones que pueda señalar una carta de amonestación, qué elementos debe tener y qué hago si soy el trabajador y recibo una carta. Vamos a ver el reglamento interno, consideraciones, aplicaciones y por supuesto finiquito. Todo lo que se tiene que pagar en el finiquito, remuneraciones adeudadas, indemnización sustitutiva del mes de aviso o aviso previo, indemnización por años de servicio, feriado anual adeudado y feriado proporcional, registro electrónico laboral fortalecido y simplificado, distintas sanciones si yo como empleador no cumplo con esto, y en qué consiste, el registro electrónico laboral, cómo registrar el término de contrato y cómo asumir la desvinculación laboral en el caso de que yo fuera la persona que se enfrenta a esto. Em, Me gustaría también que viésemos que, ¿dónde lo dejé? Acá. Creo que lo cerré. Que veamos el cronograma que tenemos para este módulo. Este módulo tiene 6 clases, ¿ya? Así que es importante que se pueda conectar, que estén las clases presentes o en su defecto que las pueda revisar una vez que estén subidas en la plataforma. Nos va quedando poquito de este curso, nos van quedando desvinculación y archivo y se me fue el nombre del otro módulo. Desvinculación y archivo y perfil y selección de personal. Y ya con eso estaría terminando el curso, así que nos quedan poquitas clases. Acá está. Aquí pueden ver el cronograma, tal como les mencionaba, tiene 6 clases. Hoy día vamos a partir con el tema del análisis del código, del código del trabajo con respecto al tema de las causales, cuáles son mis obligaciones laborales como trabajador y como empleador, el proceso de desvinculación y el registro electrónico en la plataforma de la Dirección del Trabajo. Y la próxima clase vamos a ver cálculo de vacaciones proporcionales, vacaciones progresivas y ejercicios de aplicación y vamos a tener nuestra primera evaluación. Luego viene el tema de reglamento de orden, higiene y seguridad, elementos de protección personal, obligaciones laborales y faltas laborales y distintos casos de causales de término de contrato, de acuerdo al Código del Trabajo. Y vamos a tener nuestra evaluación 2. También van a haber procedimientos de amonestación de término de contrato, revisión de formatos y las indemnizaciones. ¿Ya? Em, para comenzar entonces, vamos a ver la presentación. Acá está. Ahí se ve. Perfecto. Vamos a comenzar hablando entonces de desvinculación laboral, también conocido como el finiquito. Es un proceso
o un conjunto de trámites. Tiene varias etapas cuando yo voy a desvincular a una persona, ¿verdad? Un colaborador de la empresa. Em, es un proceso que se debe resguardar mucho em, obviamente por lo sensible que es, ¿ya? Desvincular a una persona es un tema que, dependiendo de la persona y la situación, se puede dar con facilidad, puede ser bastante tranquilo, pero también puede ser engorroso, complicado y a veces incluso con ciertas personas salirse un poco de control, por así decirlo. ¿Ya? Pero lo importante y lo que siempre tenemos que considerar es que en la empresa que yo me incorpore van a tener, como en todo ámbito de cosas, ¿verdad? Su manera o su forma de hacer las cosas. Va a haber por lo menos un proceso o al menos un procedimiento sencillo para poder desvincular a una persona. Y obviamente siempre yo tengo que apegarme y seguir el instructivo paso a paso. Si no hay procedimiento, si no hay ningún tipo de documento o ningún tipo de marco regulatorio de la gestión, y obviamente lo puedo hacer eh, o puedo sugerirlo también, siempre va a ser una buena opción. ¿Por qué? Porque como hemos conversado en clases anteriores, en las empresas lo ideal siempre va a ser tener procedimientos, tener documentados los procesos y, como digo yo, no dejar mucho espacio para la imaginación y la creatividad de las personas, que puede ser infinita. Entonces, mientras más acotado sea el procedimiento, bien claras sus etapas, bien claros también los responsables, va a funcionar de mejor manera y va a evitar que tengamos algún tipo de, eh, no sé, de conflictos o de percances o de, por no decirlo, fallas al realizar este proceso. ¿Ya? Es sensible el tema de poner término al contrato laboral, ¿verdad? De un colaborador. Entonces, hay que preocuparse de hacer bien el proceso, bueno, como todo orden de cosas, pero aún más, por así decirlo, en este caso. Entonces, el proceso incluye obviamente el término de la relación laboral, se finaliza el contrato que nos vincula tanto empresa como trabajador y se debe realizar el pago de ciertos beneficios y compensaciones al trabajador, dependiendo obviamente del tema de la causa. El proceso de desvinculación laboral puede ser iniciado tanto por el empleador como por el trabajador, dependiendo de las circunstancias. Hay casos donde la desvinculación laboral puede ser voluntaria, es decir, yo como trabajadora voy y presento mi renuncia, ¿verdad? Y hay otros casos donde la desvinculación es involuntaria, quiere decir que el empleador es quien decide eh, terminar con el contrato de trabajo por alguna de las causales. Ya sea que yo sea propietario de una empresa o esté a cargo del tema de recursos humanos, no importa el tamaño de la empresa en realidad donde trabajemos, lo importante siempre es el tema del cumplimiento. Hay ciertas formalidades relacionadas con también poner término al contrato de trabajo y yo tengo que apegarme a lo que dice la ley y cumplir con todo lo que debo cumplir, que vamos a ir conociendo ahora más adelante. Eh, Obviamente tengo que cumplir no solamente por un tema normativo, ¿verdad? Para evitar multas y sanciones, sino Pregunta, que también... hola, perdón. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Hola. Bien, Bien, mejor, estáis mejor. Muchas gracias por qué bueno, preguntar. me alegro. Oye, tengo Cuéntame. una duda aquí yo, ¿Sí? porque yo tengo un funcionario en donde una de las pegas que trabajo Ajá. eh, tira licencia como mano en la cabeza, pero el psicólogo no da licencia, ¿cierto? Da el El psiquiatra. psiquiatra, sí, el psicólogo no da Bueno, licencia. entonces él llama por teléfono y dice, ay, hoy día no me siento de ánimo para ir a trabajar y no va.
y no manda licencia, se manda certificados certifica. del psicólogo. Uno lo Certi- puede despedir, pero igual uno tiene que pagarle los años de servicio, o eso es causal de algo. Solo te envía certificados del psicólogo, Papelitos que dice, hoy como día que fui al tuvo sesión, psicólogo. ¿Cómo, perdón? como que fue a una sesión. Claro, Mm, ya, a ver, desde la teoría yo como empleador no puedo cuestionar, por así decirlo, el tema de lo de las licencias. Ahora, lo que sí puedo em, cuestionar es que esta persona no asista el día completo, ¿ya? Si técnicamente yo tengo una sesión, qué sé yo, será media hora, 45 minutos, y súmale eso ida y vuelta, él debería incorporarse sus funciones. pero No, yo le puedo descontar estas horas después de esas horas. depende de lo que hayan acordado, po. Si él te pide permiso y tú le das permiso así, ¿cómo decirte? Sin descuento no hay problema. Si tú le dices, yo te voy a descontar las horas y eso está informado al trabajador, tú se las podrías descontar. Ahora, Ah, ya. lo que Tengo que ver tu generalmente caso. uno hace, más que descontar la hora, es decirle que me tiene que compensar el tiempo. No, Ya. que no sirve para nada que lo compense. Ah, ya. Perdonen que lo diga, pero callo No, sí. inútil. Ya. Ya sí te entiendo. Perdón, sí. Pero no, sí, está bien, tranquila. Yo te entiendo a lo que va. Entonces, el tema es eso. Yo podría, a ver, ¿qué haría yo? Partamos por el tema. ¿Tienen código? Ah, código, dale cuenta. Espérate, no sé por qué no puedo mantener ese nombre en la cabeza. Perdón. Eh, Se me fue. Mm, un segundo, no sé. No sé por qué no lo grabo. No está en mi. No puedo lograr quedarme. Ah, reglamento interno. ¿Tienen reglamento interno? Sí, pero no me lo sé de memoria. Ya. Ya, mira, lo primero que podría hacer es revisar el reglamento interno y ver si ahí está detallado el tema de las cartas de amonestación, porque tienen que estar Ya. detalladas en el reglamento interno. Lo que tú podrías hacer es primero amonestarlo verbalmente y decirle, no corresponde que usted se ausente todo el día. Cuando tenga hora el médico, uno tiene que pedir permiso, ¿ya? Se le puede negar el permiso también, ojo con eso. Yo le puedo decir, no, no tiene permiso. Y Sí, ahí eso él lo tengo verá, claro. si falta así nomás, le descuento el día, ¿verdad? Porque no puede llegar. Ahora, si, mira, si yo le digo, no, no puede ir, y él falta, le descuento el día. Si llega tarde, le puedo, de acuerdo a lo que diga el reglamento interno, descontar las horas, ¿verdad? Y además darle una carta de amonestación. ¿Y si no firma el libro de inquietud de asistencia? ¿No firma el libro? No, bueno, no es un parto el mío, el gallo. Es insoportable. Ugh. Ya, lo mismo, es que si el reglamento interno dice que yo estoy obligada a firmar libro de asistencia y él no firma, está incumpliendo el contrato, por ahí sí lo podrías echar. Ya. Pero tendrías Ok. que revisar, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero tienes que revisar que el reglamento interno diga bien claro por qué causales yo como empleador puedo amonestar primero y todo lo que diga el reglamento interno y yo no cumpla, estoy faltando al contrato, porque el reglamento Ya. interno de orden, higiene y seguridad pasa a ser parte del contrato. Entonces, si ahí dice que tengo que firmar y yo no firmo, me puedes echar porque yo no estoy firmando. Ya. Eh, Voy a averiguar eso. Te pasaste, sí, gracias. de nada. De nada. No sé, me da risa un poco, pero el tema, no logro grabarme el nombre del reglamento interno. Y suena a reír, pero ves que me toca curso y ves que hablo el mismo tema, no, no sé, no se me viene el nombre a la cabeza. Em, Volviendo entonces a lo de la desvinculación, es importante que yo siga la formalidad, entonces en esa parte estábamos, ¿verdad? Que cumpla los pasos que se tienen que seguir con respecto a la desvinculación. Ahora, ojo, cada empresa va a estipular cierta forma de hacer las cosas, ¿verdad? Mi metodología, mi procedimiento va a depender de la empresa, del rubro, etcétera. Pero lo que sí no va a variar es las formalidades que hay que cumplir con respecto al trabajador y a la dirección del trabajo. Entonces, siempre debo notificar, ¿verdad?, como empleador al trabajador de la decisión de desvincularlo. Y esto puede hacerse por escrito
o verbalmente, dependiendo de las circunstancias. Ahora, lo ideal, y yo les sugiero siempre escrito. ¿Por qué? Porque si yo después, tú me desvinculaste, me diste el aviso verbal y yo voy a la inspección y digo que a mí nadie me avisó y que, por ejemplo, me presenté a trabajar y simplemente no me dejaron entrar a la empresa y voy a querer demandarlos. Y tú no vas a tener ningún respaldo de que efectivamente a mí me avisaste que iba a ser desvinculada. ¿Ya? Entonces, siempre de todo lo que hagamos con el trabajador, tiene que haber un documento que me respalde. ¿Ya? Entonces, eso. Mantengamos el tema de por escrito. Se tiene que realizar. Profesora, Sí, hola, ¿cómo está? buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe una consulta con relación a la desvinculación. Ujú. En el caso de que el trabajador tenga ya, perdón, un contrato indefinido, este puede igual dar fin al contrato y si fuera así, ¿con cuánto tiempo de anticipación tiene que avisar al, digamos, al trabajador? Ya, sí, yo le puedo dar fin a cualquier tipo de contrato, por obra o faena, bueno, el de plazo fijo vamos a saber cuándo es el plazo, pero podría terminarlo antes también eventualmente, y si es un contrato indefinido también le puedo poner término. Lo importante es que para no pagar la indemnización por el tema del mes de aviso, tengo que hacerlo 30 días antes de que se haga efectiva la desvinculación. Si yo no le aviso con 30 días antes, le voy a tener que pagar la indemnización por aviso previo. Ya, profesora, lo otro sería si el empleador finalmente ya le avisa, póngase, no sé, una semana antes, de repente 15 días antes, Ujú. y luego no hay, ¿cómo se dice? Ay, perdón, el término que usó usted, Aviso previo. claro, no, o sea, hubo un aviso previo, pero no de acuerdo a la ley, y bajo estas circunstancias se puede indemnizar o puede solicitar que le indemnice, o si es que este no solicita, puede quedar así nomás. No, si la ley dice que es con 30 días, no pueden ser 20, no pueden ser 15, yo tendría que darle el mes de aviso igual, porque yo estoy incumpliendo lo que dice el Código del Trabajo. No es que tampoco, ay, le avisé 15 días antes, entonces le voy a indemnizar con medio mes, por ejemplo, de remuneración. No. Si no son 30 días, yo como empleador incumplí la ley y corresponde darle el mes equivalente al mes de remuneración por el aviso previo. No, no es válido hacerlo de otra forma. Ya, profesora, gracias. De nada. Entonces estamos en la parte del finiquito, ¿verdad? Que hay que elaborar el finiquito con todas las especificaciones, detallar bien qué compensaciones o beneficios a los que tiene derecho el trabajador. Se debe pagar los salarios y prestaciones que estén pendientes, ¿verdad? Como empleador le debo pagar todo lo que se adeuda al trabajador y se debe en este caso, el trabajador, si por ejemplo contaba con, no sé, un notebook entregado por la empresa o un celular corporativo o elementos de protección personal, uniforme, lo que sea, debe realizar devolución de estos bienes que en verdad son de la empresa. Y lo mismo, debo dejar constancia a través de un documento que entregó las cosas y darle su copia, ¿ya? También por una parte de resguardo nuestro y del trabajador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa a veces? Que hay muchas personas, no sé, en un área de recursos humanos, y si yo fui la que le recibió todo su elemento y no dejó ningún registro, después va a llegar quizá una persona o van a revisar o van a auditar si llega a faltar algo y van a pensar que fui yo la que no le pidió los elementos al trabajador. Entonces va a quedar como que estoy yo incumpliendo em, con el tema de recibir de vuelta todos los bienes que le hayamos entregado al trabajador. Y por la parte del trabajador, obviamente, él también le sirve para evitar cualquier tipo de problema futuro, tener el respaldo de que él entregó todo correctamente y que la empresa lo recepcionó todo ok, que no hay temas, por así decirlo, pendientes. Luego viene la parte también del cierre de cuentas y cancelación de servicios. El trabajador debe cerrar
cualquier cuenta o servicio que haya contratado a nombre de la empresa. Obviamente, perdón, obviamente esto va a depender del rol, ¿verdad? Del cargo que tenga el trabajador. Generalmente, servicios o cualquier cosa que necesite el trabajador lo contrata directamente la empresa o lo gestiona directamente. Ahora, esta parte, por ejemplo, de correo electrónico o acceso a plataformas, a software, ERP, lo que sea que utilicemos de gestión, hay que eliminar el usuario o bloquear el usuario para que la persona desvinculada no pueda ingresar. ¿Ya? Muchas veces se han presentado casos donde, por ejemplo, me llaman a una sala de reuniones, me desvinculan, lo tomo pésimo y me voy a la oficina a guardar mis cosas para irme y me meto al computador, borro información sensible, envío email a mis compañeros, a clientes, etcétera. A modo de, por así decirlo, mi pequeña venganza personal contra el mundo. Como les decía, es un momento sensible. Hay personas que de verdad reaccionan de una forma que uno dice así como que, no sé, que surrealista o que extrema su reacción. Como hay personas que entienden perfectamente, sobre todo si saben, no están en conocimiento que venían incumpliendo un tema constantemente ya hace tiempo, eh, no hay mayor problema, pero de verdad que hay gente que reacciona súper mal, súper mal. No, yo estaba en una empresa, si mal no recuerdo, creo que fue en Lipigas, que una persona hizo así como escándalo, salió así como trastorno, como desfigurado su rostro, así muy enojado, y no hay nada mejor que tomar una silla y lanzarla a una mampara de vidrio que quebró y se fue, no se llevó nada, salió así como de forma intempestiva, ay que me cuesta la palabra, y fue súper caótico. De verdad que hay personas que lo toman pésimo, pésimo, pésimo. Marianela, cuéntame, tiene la manito arriba. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, bien, bien, gracias tú. Escuchando esa experiencia, Ajá. esos relatos, me hace acordar mucho, yo soy funcionaria pública y sucede que, bueno, hasta ahí nomás porque no soy tan funcionaria pública, es un debate que yo tengo dentro del tema porque yo soy una prestada de servicio, yo no tengo ningún tipo de contrato, lo que Claro, hemos hablado anteriormente, sí, sí, pero sí. siempre se me relaciona por ser parte del gobierno local. La Ajá, cosa es que, claro, pues nosotros aquí en la Comuna de Vallenar tuvimos cambio de administración ya. y anterior de la administración que se cambió venía otra administración y cuando llegué era ese el comentario, se borró toda la información, Mira, no tenemos nada, tenemos que empezar de nuevo. Bueno, ahora no he escuchado tanto eso, pero sí es mucho el sentir de que se cambió de administración y se llevan toda la información. Lamentablemente, esa información que se borra, que se lleva, etcétera, no afecta al trabajador, afecta a la comunidad. Trabajamos exacto. para el público. Lamentablemente, gastamos nuevos recursos de volver a salir, no sé, hacer un catastro, cuando ya había un catastro y volver a hacer el catastro, es muy egoísta de ese pensar. Ahora mi Ujú. pregunta, ¿existe alguna cláusula como de ley que diga, oye, tú eres responsable de esta información y si al cabo del tiempo se pierde, tienes que responder de eso o algo por el estilo? ¿O no existe nada que respalde ese mal actual? No, en el código, a ver, que lo diga así como literal o que a mí me obligue, sobre todo si me acaban de desvincular, no, no laboralmente. Ahora, quizá penalmente podría haber, o sea, no es penalmente, es como una demanda civil, una cosa así. Pero ya no desde el ámbito laboral, sino que en un juzgado poner una denuncia porque yo le realicé un daño a la empresa, por ejemplo, a esta persona que rompió la mampara del ejemplo que yo te doy, o borrarle la base de datos, no sé, a una institución. Pero ahora es tiempo, es recursos financieros, entonces Claro, generalmente no se hace nada. queda Ahora, si fuera ahí y un se tema sigue ya la más mala grandote, práctica. no sé, el trabajador le dio no sé qué y se puso a quemar las instalaciones por datos.
por decirte un caso extremo, claro, se va a gestionar a través de una denuncia y el tema del Ministerio Público, pero temas así como de delitos, no sé, si caería en la categoría como de delito informático o delitos contra la información y eliminar registros, no, yo creo que sería más engorroso y más el perseguir como un castigo, una consecuencia por lo que hizo, que en realidad lo que va a poder lograr la empresa, porque ya está hecho. Si yo no tenía los debidos respaldos en los servidores, por ejemplo, o en lo que, donde sea que se alojaba esta información, no va a haber nada que me la devuelva. Pero eso, o sea, finalmente, ¿qué hacen? Y lo que yo he visto ante ciertas situaciones, de repente es como pasa más a un tema anecdótico y evalúan si vale la pena o no a nivel de tiempo y de costos tomar alguna acción. Porque, por ejemplo, si yo te desvinculo y tú hiciste algo, yo no, ¿a qué le reclamo? No tengo a nadie. No sé, no puedo quejarme, por ejemplo, porque me borraste la base de datos, por ejemplo, con alguien, con alguna institución. Sí, Oiga, profe, pero ah, sí, no sé lo que voy a preguntar va en relación a, pero ujú, aquí se despidió persona ya, y, bueno, no que se despidió, claro, porque se le envió la carta, la notificación de que ya terminando el mes se terminaban los 30 días ya, me de de que te aviso. informe, Ujú, claro. Entonces, las personas estas tenían vacaciones adentro ya, y no se la quisieron dar, pero tampoco le quisieron eh, pagársela. pagársela, Oh, porque eran boletas de honorario. Que en ese caso, ¿cómo se resuelve? ¿O hay que hacer la demanda correspondiente nomás? ¿Y Inspección del Trabajo acciona? a ver, es que es tan rara la figura en la que tú trabajas, porque técnicamente para yo acumular vacaciones y los 15 días que yo hablo, tiene que haber un contrato, ¿ya? Pero ahora, si tú dices que son trabajadores que prestan todos servicios con boleta de honorario y aún así su tipo de contrato decía que sí tenían derecho a vacaciones y no se las pagaron, ahí quizá podría hacer algún reclamo. Pero vuelvo a lo que hemos planteado en algún momento. Ustedes no Exactamente, se porque rigen acá por el donde Código del tenemos Trabajo, po. finiquito. Se rigen por estatuto administrativo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Es que ahí no sabría decirte entonces, porque el estatuto Ah, ya. administrativo es un tema En el aparte. caso que fuera así a un privado, eso no correspondería. Si podrían No, tomar, si te notifico, en un mes más tú ya dejas ser parte de la oficina. Ah, perfecto, yo ahora me tomo mis vacaciones. o No, me no las podrían pagan, negar. claro. No, no O me podrían lo. negar. Eso. Ya. Si fuera un privado, sí, ahí correspondería. Estaba leyendo en el chat que, por ejemplo, Paula dice, por lo general, los uniformes no se devuelven. Va a depender de la empresa. O sea, por lo general, sí, yo me imagino, pero, por ejemplo, en los cines, sí te hacen devolver los uniformes a estos chicos que andan con la camisetita de En piqué. el Doggy igual. Ah, yo trabajé en el Claro. Doggy igual, lo devolví. Sí. ¿Dónde más? Yo trabajé en Grupo GTP para Turbus, las empresas de buses, que tienen varias empresas, y también a se me fue la palabra, a los conductores y a los asistentes que se usaban, o sea, que habían en ese tiempo también, le hacían devolver los trajes y todo lo que le entregaban. Así que va a depender también de la empresa. Todo depende de la política interna que tenga de gestión cada Sí, empresa. porque yo trabajé en una sucursal hoy en día Banco de Chile, Licen Andino, y ¿Mm? nos daban todos lo típico, uniforme de verano y uniforme de Ya. invierno, ¿Ya? y cuando nos despidieron, Ajá. nadie devolvió nada, o sea, ni siquiera nos dijeron que los devolviéramos. Obviamente yo los voté, pero ahí Sí, quedaron. es que puede ser por distintas cosas, porque hicieron como un despido masivo. Sí, cuando Licen Andino se fusionó con Banco de Chile. Es que también puede haber sido que a lo mejor iban a usar otro tipo de uniforme Puede o ser, sí, no pues iban a ahí, usar uniforme, entonces como que por ahí no les importaba quizás mucho recuperar eso. sí, Pero puede por ser porque en general ejemplo, si ahí se fusionó. sí, puede ser eso, porque por lo general si
lo puede reutilizar alguien más, te piden todo de vuelta, todo lo que puedas devolver te lo piden. Puede haber sido eso, quizás que en esa transición, en ese cambio de marca o rebranding que hacen cuando se fusionan, no, no lo necesitaban, pues, no los iban quizá a ocupar. Bueno, me imagino yo, como una opción. Em, Volviendo a lo de la presentación, entonces hay medidas protocolares que seguir, hay que coordinar bien. A veces me tengo que coordinar con, por ejemplo, si yo soy una jefatura o una encargada de área, tengo que coordinarme con recursos humanos. Si hay un departamento de TI, con la persona de TI para que le cierren las cuentas. A veces también tengo que fijarme y coordinar cómo va a ser el tema de la salida, ya, porque obviamente la persona tiene todo su derecho a, no sé, retirar sus cosas de la oficina, ¿verdad? Pero también entendemos que hay gente que se roba cosas, también en ese momento de enojo o por hacer daño. De verdad, yo he visto gente que hasta, no sé, ha desenchufado, por ejemplo, computadores, teléfonos y ha cortado cables en su enojo, en su, no sé cómo decirlo, en su no gestionar bien su reacción en el momento. Entonces también hay una parte desde el ámbito de la seguridad que yo tengo que tratar de cuidar, pero lo mismo, no puedo caer en vulnerar los derechos de la persona. Entonces también es bien delicado generalmente eh, cuando se han realizado se han definido este tipo de procesos o procedimientos en empresas donde yo he trabajado, he visto que después lo validan o lo revisan, por así decirlo, con los abogados, porque hay cosas que, claro, y a mí se me puede ocurrir hacer un sinfín de maravillas, pero hay temas legales que puedo estar quizá pasando a llevar. Entonces, también legalmente uno se asesora para no infringir ningún tema. Eso. Las causales de término del contrato bueno, son varias causales, están aquí todas descritas, artículos 159, 160, 161 y el 163 bis. Siempre que yo genero un finiquito, voy a basarme en estos artículos. Cuando veamos el formato del finiquito, nos vamos a dar cuenta que yo los tengo que citar textual y decir, no sé, la causal o se realiza la desvinculación basada en la causal del artículo 159, eh, por ejemplo, inciso 5 o punto 5 término del trabajo acordado. O por ejemplo, un caso más complejo, en base a la causal del artículo 160, número 1, conducta indebida grave del trabajador, tales como falta de probidad, acoso sexual, maltrato físico en el empleador u otros. Entonces, tengo que basarme siempre en esto. No me puedo poner, como les digo yo, creativa y desvincular por otro motivo. Si yo tengo una situación con un trabajador, tengo que ver en cuál de estos artículos calza, por así decirlo, de mejor forma la causal de desvinculación. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que nos plantea la compañera de esta persona que no firma libro, que falta todo el día a trabajar y presenta un justificativo, em, si si el reglamento interno indicara el tema de las amonestaciones y de qué son incumplimientos graves al contrato, yo podría el desvincularlo por el tema de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, artículo 160 en el punto 7, porque obviamente para utilizar esta causal debiese tener amonestaciones previas, respaldo de amonestaciones, por ejemplo, quizá primero realizar
amonestación verbal, em, luego amonestaciones por escrito y tener el respaldo de que se conversó, se le informó que estaba incumpliendo y la persona siguió haciendo este tema en reiteradas oportunidades. Cuando yo voy a finiquitar y sobre todo por causales que son más complejas, como el tema de conducta indebida, tengo que tener todos los respaldos, por así decirlo, para adjuntar em, al momento de vincular a la persona. Ya, por ejemplo, lo mismo, si yo digo, mire, don Juan, lo vamos a desvincular porque eh, por la siguiente causal, artículo 160.7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, porque a usted en reiteradas oportunidades se le manifestó que estaba realizando tal tema, se le amonestó primero de forma verbal, qué sé yo, el 5 de enero del 2025, luego como persistió en su conducta, se le volvió a amonestar ya de forma verbal el 20 de enero del 2025, y como usted siguió realizando lo mismo, se le entregó carta de amonestación por escrito el día no sé, 15 de febrero, y luego se le volvió a dar otra, y además se le hizo firmar un compromiso de cambiar su conducta el, qué sé yo, 1 de marzo, y aún así usted persiste, entonces, ante este incumplimiento constante y el no haber cumplido el compromiso de modificar su conducta o de no volver a realizar cierto tema, se le desvincula. Entonces, si este señor sale de la empresa y se va corriendo a la inspección a poner un reclamo por despido injustificado, que es lo más probable que va a hacer, yo voy a tener todos mis respaldos. Si, por ejemplo, las cartas las tiene que firmar, si se niega a firmar la carta, bueno, lo vamos a ver más adelante, puedo tener una hoja que notifique que él la recepcionó, aunque no la quiera firmar, porque son cosas distintas. O puedo, por ejemplo, si yo soy la jefa, apoyarme con un representante de recursos humanos y si esta persona no quiere firmar nada, podemos dejar constancia mediante un acta que firmemos ambos de que se le amonestó de forma escrita, que no quiso recibir la carta, que no la quiso firmar, que no quiso nada. Pero el tema es eso, tienen que haber respaldos. Porque si por ese motivo la Inspección del Trabajo dice que acoge este reclamo y nos citan a comparendo, yo tengo que llevar todo mi respaldo de por qué lo desvinculé por la causal que lo desvinculé. Y ahí va a ser eh, muy importante y va a marcar obviamente la decisión el que yo lleve pruebas, ya que lleve... eh, respaldo de que constantemente se habló con este trabajador y aún así no cumplió, no siguió las instrucciones, no modificó su conducta. El artículo 159.1 dice que podemos terminar el contrato laboral por acuerdo entre las partes, de ponerle fin, mutuo acuerdo entre las partes. El punto 2, 159.2, es por la renuncia voluntaria del trabajador y el 159.3 por muerte del trabajador. Eso también le pone fin al contrato. El punto 4 por vencimiento del plazo del contrato y el 5 por término del trabajo acordado. El artículo 159.6 es por caso fortuito y, perdón, o fuerza mayor. Marianela, dígame. Consulta en este caso de fallecimiento, término de contrato, ¿cierto? Ujú. Ahí, ¿cómo se hace ese trámite? ¿Quién firma? ¿Cómo, a ver, eh, cómo se hace el término de contrato si ya la persona falleció? ¿Con qué persona se le hace Ya. el trato? Por Me ejemplo, si imagino que hay la, un tema de vacaciones adentro, años de servicio. claro, sí, la remuneración, vacaciones, que sí, un sinfín de cosas. Pero, por ejemplo, si yo estoy casada y soy yo la persona que falleció,
se tendría que hacer el pago a mi cónyuge o a mi marido. Supongamos que no hay marido legalmente o no tenía ni siquiera, por ejemplo, ningún vínculo legal, ni siquiera un acuerdo de unión civil. Tendría que ser si tengo hijos mayores de edad, también a mis hijos. Y ya, por ejemplo, si no hubiese cónyuge y solo hubiesen hijos menores de edad, podría hacerse, por ejemplo, con hermanos, con padres, con alguna persona mayor que tenga vínculo sanguíneo conmigo, ¿ya? Pero eso, yo tengo que, de todas maneras, realizar un finiquito por la causal, informarlo en la inspección, en este caso artículo 159 inciso 3, ¿verdad? Muerte del trabajador, y tengo que pagar lo que corresponde a este familiar que sea mayor de edad y que corresponda que lo reciba. Y cuando pasa a ser una muerte del trabajador en el lugar de trabajo, también deben firmar, porque ya hay un tema más complejo, me imagino, Sí, porque fallece la faena o fallece en el puesto de trabajo. sí, Igual es tienes que que firmar finiquito porque a veces puede pasar a que nunca tuvieron relación, quizás no sé. sí, no, es que siempre tiene que haber un finiquito, siempre, siempre. Y si es una situación así como sensible, que el trabajador falleció por un accidente en el lugar de trabajo, puedo yo, como por ejemplo la encargada de recursos humanos, contactar a los familiares para gestionar esto, lo mismo que te mencionaba, al esposo, a la esposa, a la pareja, y si no hay pareja, alguien que pueda recibirlo, hijos mayores de edad, hermanos, mamá, qué sé yo. Y si por ese motivo las familias, que puede ser también, no quieren tener ningún tipo de relación con la empresa, lo puedo gestionar todo a través de la plataforma de la Dirección del Trabajo, que ahí vamos a ver en las siguientes clases que se puede gestionar todo desde el finiquito y el tema del pago, hacerlo también electrónico. Me refiero a que no haciendo, por ejemplo, a las personas ir a las oficinas si es que no quieren, sino que todo a través de una metodología electrónica. Pero Ah, siempre, siempre yo tengo que terminar gestionar el la finiquito. relación. Ahora, ya, supongamos que es un caso extremo, extremo, extremo y no quieren nada, no quieren firmar nada, no quieren recibir nada, están así como que puede ser también en un momento de una tragedia y de un luto. Yo también como empleador puedo dejar constancia ante la dirección del trabajo y lo mismo, respaldar, por ejemplo, que intenté contactar a través de, no sé, de correo, que fui al domicilio y que realicé varios intentos y que no quieren hablar conmigo, no quieren gestionar nada. ¿Para qué? Para que yo me respalde y no quede como que yo como empleador fui el que no cumplió con la normativa. Porque el caso de que no se generara un finiquito, la persona queda aún vinculada como trabajador en el... Es que en este caso, claro, no podríamos, no puede seguir vinculado a una persona porque la persona falleció. Pero lo que sí estaría pasando es que yo no estoy cumpliendo con la formalidad de ponerle término al contrato. O sea, no quiere decir Ah, que, por ejemplo, sigamos, el contrato siga vigente y yo le tenga que sumar, si pasan meses, días de vacaciones y todo el tema. No. No, porque ay, ay. no hay un trabajador que cumpla funciones y que esté sujeto al contrato, pero sí tengo que hacer el tema del pago de todo lo que corresponda eh, a Ahí los el familiares. trabajador, o sea, voy a hablar como del área social, Ya, si existiera este rol dentro de la empresa, ujú, puede utilizar el tema de las AFP para utilizar bueno, lo cuento por un caso cercano, ya, y pasó este fallecimiento, todo, y llegó el trabajador social y dijo, "Oh, la empresa, como fue laboral, nosotros ajá, como empresa nos vamos a hacer cargo del de todo valor, el costo. de los gastos fúnebres y toda la cosa". Ya, Pasa el tiempo y van a ver el trámite con el AFP y se dan cuenta, la familia se da cuenta de que la empresa actuó
y le sacó un beneficio que hay en La la cuota AFP, mortuoria. Ujú, claro. Y ahí quedamos como, oye, si la empresa dijo que ellos iban a hacer cargo, ¿por qué hicieron esta saca de plata, por así decirlo? ujú. Porque nunca se autorizó, pero están las facultades, pueden hacer eso. Em, a ver, O bajo fue ningún chanchullo. punto ellos deberían haber hecho eso. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo contrato como familiar, contrato los servicios, yo puedo autorizar, si soy la persona que se contactó, ¿verdad?, con la funeraria, te hacen firmar un tema y ellos mismos te gestionan la cuota mortuoria. Pero tiene que ser un familiar, ¿ya? Yo, bueno, como les comenté en algún momento, yo trabajé en una FP y hasta el momento que yo trabajé, la parte del decreto de ley 3500 que hablaba de cuota mortuoria indicaba eso, que tiene que haber una autorización por parte de la familia para que, por ejemplo, la gente de la funeraria tramite en la FP la cuota mortuoria. Y obviamente hay un documento que uno firma, que puede ser el mismo contrato de los servicios. Entonces ellos dicen, mira, em, señores de la FP, queremos ver si esta persona tiene cuota mortuoria o no. Entonces, en ese proceso tan complejo, ellos te dicen de inmediato, "Oh, ¿sabes qué? Si había cuota mortuoria y, por ejemplo, el servicio ya está pagado completo o hay un diferencial que no ha cubierto la cuota mortuoria entre lo que usted eligió y tienen que pagar tal diferencial". Pero que una empresa gestione la cuota mortuoria, jamás había escuchado algo así y yo creo que Sí, me no, que la corresponde. trabajadora social acompañó a la familia a ese lugar. Y ahí no se preocupen, nosotros nos vamos a hacer cargo de todo, elijan el cajón que quieran y como todo el cuento. Ya, Y me imagino pero que le hicieron firmar algún documento, me imagino ahí dentro, yo también creo pero eso había porque tiene quedado, que haber un documento firmado por parte del familiar. No puede ser que otra persona, ah, o sea, insisto, hasta el momento que yo trabajaba en eso, yo, tenía que ser así. No me imagino que haya variado mucho, la verdad. o quizá, mira, o quizá la funeraria la hizo doble, ¿no? Pues, recibió la plata de la empresa y sacó la plata de la FP, no También sé, puede ser, también podría sí, ser un no, caso. Sí, podría ser perfectamente un caso. Porque ellos pues, pueden, por ejemplo, suponte tú si la persona era casada, o si tienen datos, nombre y root, podrían haber perfectamente falsificado algún documento y haberlo gestionado. Si hay muchas malas prácticas ligadas al tema de lo de la funeraria y las cuotas mortuorias, y además que en esos momentos, seamos sinceros, no siempre nos encontramos como con al eh, 100 eso. totalmente, sí, esa familia Sí. estaba mal, Entonces, sí. sí, también puede haber sido eso, quizás Y no a fue mí la empresa y me fue preguntan, y bueno, la funeraria. y profe, contándole un poco, y fue uno de los motivos que me llevó a entrar al curso también, porque me preguntaron este tipo de cosas, y yo así como, no sabía que existía el FP, Mm, un, un monto que te podía, porque me hablan, como también me hablan como de los hijos nacidos vivos, y que qué si bueno los por eso. reciben, los rechazan, Sí. esas cosas. No, si al final hay muchas, muchas, muchas cosas que uno desconoce o que simplemente se entera cuando se ve enfrentada a ciertas situaciones, como por ejemplo esto de que haya fallecido alguna persona. Pero en el caso de la cuota mortuoria, sí, todos tenemos derecho a cuota mortuoria y son 15 UF. Son 15 UF. Si yo, por ejemplo, tengo fondos, obviamente se retiran de mi Profesora, fondo. Dame un segundito, Llena. Y si yo no tengo fondo y, por ejemplo, soy beneficiaria de la PGU, también tengo derecho a cuota mortuoria, aunque no tenga dinero en mi AFP. Eso se gestiona a través de Chile Atiende como asignación de muerte. Ya, eso. Pero no tiene nada que ver, Llena. no tiene nada que ver con los hijos nacidos vivos, No, no eso del tema de, hay una, se llama bono por hijo, pero eso no tiene que ver con los eh, mortuorios. con los mortuorios, no, son temas totalmente distintos. Eso, son distintos. Es que he escuchado varios casos que dicen eso, que si rechazan el tema de los hijos nacidos vivos, le entregan como el tema mortuario después.
Mm, Tienen como que elegir eso, yo había escuchado eso, entonces me llamó la atención. qué Vamos a extraño. Yo averiguarlo. al menos sí. Es que quizá cambió el tema, porque te estaba hablando que trabajaba hace muchos años en eso. Pero cuando uno busca, por ejemplo, habla sobre que todos tenemos derecho a que nos saquen la cuota mortuoria porque finalmente es plata de tu fondo, ¿ya? Es solo que autorizan un retiro de las 15 UF para cubrir ese tema. Y si no tengo fondo, no hay cuota mortuoria. Pero si yo soy pensionada y recibía la PGU, en Chile Atiende hay un tema que se llama lo de la asignación de muerte. Pero ojo, si yo voy a la FP a ver la cuota mortuoria, por ejemplo, de mi familiar y no había dinero, no hay cuota mortuoria, porque la cuota mortuoria es sacar 15 UF de mis fondos. Llena, dígame, me iba a hacer una pregunta. Sí, profesora, a ver. Sí, profesora, con relación al... Bueno, lo que pasa es que la compañera dice que ella está regido bajo el estatuto administrativo y dentro del estatuto administrativo no está contemplado en lo que es la cuota mortuoria. Lo Mm, que sí sé, porque esto se rige, ¿verdad? Principalmente por la normativa previsional que es la ley 20658. Entonces, en el caso o sea, de los que trabajamos por el Estado, se contempla lo que es la asignación familiar, es lo que dice el estatuto administrativo. ya, no sabía esa parte, que de verdad con respecto al mundo del estatuto administrativo es como otra cosa. Es Sí, un son cosas muy universo, diferentes. claro, claro, un universo Por distinto. ejemplo, en el caso del estatuto administrativo, en caso de que falleciera la mamá, por ejemplo, te dan 4 días, perdón, sí, 4 días hábiles. Si falleciera el hijo, son 10 días hábiles. Si falleciera el hijo no nacido, son creo que 7 días. Entonces, Ah, son así lo va distintos. determinando el estatuto administrativo. Ah, mire, mire, buen dato, Gina. No conocía esa parte. Ujú, Buena información para complementar. ujú. Estamos viendo la horita, son las 8, así que nos vamos a tomar el break y luego retomamos la clase para que podamos seguir avanzando, ¿ya? Así que eso, nos vemos en unos minutitos más y continuamos.
¿Ya? Vamos a retomar la clase. Estábamos entonces en las causales del término de contrato, viendo el artículo 159, ¿verdad? Y el último punto era el 6 de caso fortuito o fuerza mayor. El Código del Trabajo dice que para yo desvincular a alguien por caso fortuito o fuerza mayor se tienen que dar ciertas condiciones. No cualquiera puede utilizar esa causal. Mm, mm, mm. Siento que aquí, eh, quiero que veamos esto. Ah, ah, mm, 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 mm. En la nota al pie de página en el Código del Trabajo, que está en la página 115, la nota al pie de página 739, dice que hay una definición para fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, si yo voy a utilizar esta causal para desvincular a alguien, tengo que cumplir con esto. Se tiene que haber presentado un imprevisto que no sea posible resistir, como por ejemplo un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etcétera. En nuestro derecho, para encuadrarse en esta figura, deben cumplirse tres requisitos, a saber, imprevisibilidad, irresistibilidad y que el hecho no haya sido provocado por quien lo alega. Inimputabilidad. O sea, que yo como empleador o dueño de la empresa no haya generado el, el, no fue la palabra, pero que no haya provocado el incidente que me perjudicó a tal forma que yo quiero utilizar esta causa, ¿ya? Por ejemplo, no sé, casos extremos, pero se derrumbó toda la empresa, que no haya sido causado porque quizá, no sé, puse una bomba, derrumbé la empresa y se comprueba que fui yo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ante terremotos, el tema de los apresamientos, no, perdón, de actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, hay situaciones en las que por temas políticos de repente prohíben cierta actividad económica y se prohíbe y se prohíbe. Entonces, por ejemplo, si mi empresa fuese de esa actividad económica y no puedo seguir trabajando porque ya por un tema legislativo no puedo realizar mis funciones, yo podría desvincular a toda la nómina. Obviamente estamos hablando de un ejemplo de un caso extremo. El tema es ese. Se tiene que haber dado una situación y, por ejemplo, un daño de tal magnitud, no sé, de la infraestructura o de la maquinaria, por un hecho que fue imprevisible, que no pudimos resistir y que no fue provocado, para que yo pueda basar una desvinculación en el tema de fuerza mayor, ya caso fortuito, fuerza mayor. De lo contrario, no va a ser válido, se me va a refutar, ¿verdad? La causal y voy a tener que em, enfrentar todas las sanciones correspondientes. Cuando yo finiquito a alguien por una causal que no corresponde, si por ejemplo la dirección del trabajo se demoró un mes, 2 meses, 3 meses en llegar a la resolución e indica que la causal no aplica, que fue injustificada, que no correspondía, yo todo ese tiempo adicional que las personas
si bien no trabajaron porque las desvinculé, pero no correspondía, se lo tengo que pagar, le tengo que pagar las remuneraciones y todos los beneficios y compensaciones que correspondan. Entonces es un tema delicado lo de aplicar de forma correcta la causal de desvinculación. Si volvemos a la presentación, el artículo 161 dice: conductas indebidas y graves del trabajador, tales como falta de probidad, acoso sexual, maltrato físico contra el empleador u otro trabajador, injuria contra el empleador, conducta inmoral que afecta a la empresa y o acoso laboral. Realizar actividades prohibidas en el contrato de trabajo. No presentarse el trabajador a las labores sin causa justificada por 2 días seguidos, 2 lunes al mes o un total de 3 días cualquiera dentro del mes. La falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que está a cargo de una actividad, faena o máquina, cuyo abandono significa la paralización de las labores del resto, ¿ya? Que por ejemplo, yo soy la que, no sé, enciende y opera o enciende y pone operativa una máquina y si yo no lo hago, nadie más lo sabe hacer. Por ende, no va a haber producción ese día y toda la gente que realiza diversos trabajos en torno al mío no va a poder trabajar. Abandono del trabajo entendiéndose por tal la salida injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y la negativa, perdón, a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. El 165 dice actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o el funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. Y el 166, el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinaria, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Todas estas causales están dentro del artículo 160. El artículo 161 es la causal de desvinculación por lo general más utilizada, que en necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, desahucio por escrito del empleador, perdón, y es el artículo 163 bis, es una de las causales que generalmente no es muy conocida, pero sucede. Yo puedo desvincular a un trabajador si como empleador fui sometido mediante una resolución judicial a un procedimiento concursal de liquidación de los bienes. Por ejemplo, quebré, le debo a todo el mundo y, no sé, mis oficinas, mis maquinaria y todo se va a liquidar para pagar la deuda a los proveedores y si es que queda algo es para pagar las deudas provisionales que van a quedar con mis trabajadores. Es importante acá está. Es importante conocer bien que el artículo 163 detalla completamente todos los pasos, por así decirlo, todos los ítems que yo tengo que cubrir o que van a suceder en el caso de que yo finiquitara, o en este caso el liquidador finiquitara a todos los trabajadores de una empresa. Em, Acá está, 163 y el 163 bis. Me interesa que lo leamos para que lo tengamos clarito. El artículo 163 bis dice: el contrato de trabajo terminará en caso de que el empleador fuere sometido a un procedimiento concursal de liquidación. Para todos los efectos legales, la fecha de término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de la resolución de liquidación. En este caso se aplicarán las siguientes reglas. 1.
El liquidador deberá comunicar al trabajador personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato de trabajo el término de la relación laboral en virtud de la causal señalada en este artículo, adjuntando a dicha comunicación un certificado emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que deberá indicar el inicio de un procedimiento concursal de liquidación respecto del empleador, así como el tribunal competente, la individualización del proceso y la fecha en que se dictó la resolución de liquidación correspondiente. El liquidador deberá realizar esta comunicación dentro de un plazo no superior a 6 días contado desde la fecha de notificación de la resolución de liquidación por el tribunal que conoce el procedimiento concursal de liquidación. El error u omisión en que se incurra con ocasión de esta comunicación no invalidará el término de la relación laboral en virtud de la causal señalada en este artículo. Dentro del mismo plazo, el liquidador deberá enviar copia de la comunicación mencionada en el inciso anterior a la respectiva inspección del trabajo. Las inspecciones del trabajo tendrán un registro de las comunicaciones de término de contrato de trabajo que se les envíen, el que se mantendrá actualizado con las comunicaciones recibidas en los últimos 30 días hábiles. La inspección del trabajo de oficio o a petición de parte constatará el cumplimiento de lo establecido en este número. En caso de incumplimiento por parte del liquidador, la inspección del trabajo deberá informar a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la que podrá sancionar los hechos imputables al liquidador de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder en virtud del párrafo 7 del título 9 del libro segundo del Código Penal. Estas normas se aplicarán de forma preferente a lo establecido en el artículo 162 y en ningún caso se producirá el efecto establecido en el inciso quinto de dicho artículo. El liquidador, en representación del deudor, deberá pagar al trabajador una indemnización en dinero, sustitutiva del aviso previo, equivalente al promedio de las 3 últimas remuneraciones mensuales devengadas, si es que las hubiere. En el caso de que existan menos de 3 remuneraciones mensuales devengadas, se indemnizará por un monto equivalente al promedio de las últimas 2 o en defecto de lo anterior al monto de indemnización. El monto a indemnizar va a ser equivalente a la última remuneración mensual devengada. Si el contrato de trabajo hubiera estado vigente un año o más, el liquidador, en representación del deudor, deberá pagar al trabajador una indemnización por años de servicio, equivalente a aquella que el empleador estaría obligado a pagar en caso de que el contrato terminara por alguna de las causales señaladas en el artículo 161. El monto de esta indemnización se determinará de conformidad a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 163. Esta indemnización será compatible con la establecida en el número 2 anterior. No se requiere solicitar la autorización previa del juez competente respecto de los trabajadores que al momento del término del contrato de trabajo tuvieran fuera. O sea, obviamente se entiende que no es lo mismo que cuando me desvinculan por otra causal, ¿verdad? En este caso la empresa quebró, no sigue funcionando y le enviaron a liquidar para pagar a todos sus acreedores. Por lo tanto, si yo tenía algún tipo de fuero, ya sea por ejemplo el maternal, eh, no va a tener ninguna, ¿cómo decirlo? Eh, ninguna injerencia en este caso y no se va a tener que pedir ninguna autorización a un juez para hacer la desvinculación.
que va a tener que hacer como vimos acá el mismo liquidador. Bueno, es bien extenso la parte del tema que detalla esto. A mí lo que me interesa es que podamos conocer un poco de estos procedimientos porque no estamos libres de que nos pueda suceder que en algún momento alguna empresa en la que estemos quiebre. Em, no sé si alguno de ustedes quizás lo sabe, porque la verdad que yo lo desconozco. Si, por ejemplo, una empresa quiebra, ¿hay algún orden para pagar a los acreedores? ¿Se le dará quizá prioridad a pagarle primero a todos los trabajadores y luego lo que quede a los acreedores? Me refiero a que, por ejemplo, si la empresa quebró, pueden haber, no sé, remuneraciones pendientes, años de servicio y un sinfín de cosas. ¿Se le dará prioridad quizá a las personas o se le dará prioridad a las empresas? ¿O será el liquidador quien define? Porque puede ser que yo eh, haya liquidado mi empresa y no me alcance para cubrir todas mis deudas. Puede suceder perfectamente. Entonces, se dará prioridad, por ejemplo, a que yo cumpla con las obligaciones, em, no sé, a pagarle la FP a la gente, pagarle sus cotizaciones de salud si es que las tenía deudadas y cubrir finiquitos. No sé si alguien lo sabe. Es un tema, eh, me imagino yo que debe haber algún tipo de ajuste en el tema de esta ley que ve las quiebras, pero no sé, la verdad lo desconozco. Profe, Sí, hola, Ana María. buenas noches, profe. Buenas Con noches. respecto al quiebre, cuando una empresa quiebra, a mí me tocó una Ujú. como de no exactamente hace años. Bueno, los sistemas que iba a hablar del antes, Sabe que se le escucho como proyectó entrecortado. No sé si usted no me escucha bien. y esa liquidadora remata y realmente que cansa finiquitando de a poco. Obviamente que te envía la liquidadora un finiquito, Ujú. te va pagando en cuotas. Ah, ya. Al Es menos es que se le escuchaba decir, entrecortado a Ana María, pero al menos la parte que alcancé a escucharle es que sí le enviaron un finiquito de la liquidadora y que lo iban a pagar en cuotas. claro, nos fueron pagando de a poco y bueno, Mm, no sabe que se le lo que entrecó. quedaba, bueno, yo tampoco, bueno, sabía, tengo un poquito mala la señal. eh, ¿Me sí, pues escuchan bien? no, se escucha como medio Oh, entrecortado y no logro entender. Pensé que a lo mejor era yo porque también estoy con el internet súper lento, pero ahí en el chat también nos comentó una ya. compañera que no, que le escucha entrecortado. No sé Ah, bueno, si mi señal está un poquito mala. mm, mucho. ¿Ahí me escucha o todavía se escucha cortado? Parecer, como de quemarle su... Al menos lo último que me dijo sí se lo escuché bien. Cuando me preguntó si es que la escuchaba, no sé si es que se puede mover o no sé si es que quizá si el Zoom no le funciona muy bien, a lo mejor puede mandar un audio al grupo de WhatsApp con lo que nos estaba contando o no sé. Ah, ¿Quiere que sí, claro, mejor envío al grupo. Ya, sí, ¿Me porque escucha ahí o igual, todavía se escucha cortado? no, no sé, parece que Sí. ahí, Sí, no, si se escucha entrecortado, yo igual la escucho entrecortado. ya. Ya entonces, eso, mándelo al grupo porque igual nos puede servir su experiencia y la verdad que, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado, nunca he pasado por una situación así. Así que igual le agradeceríamos que ahí lo mande. Em, Sí, por favor, la envío ahora. ya. Vamos a continuar entonces con la parte de la carta del aviso de término de contrato. Em, como empleador, yo tengo dos opciones.
O sea, va a depender de la situación, la verdad. ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones complejas donde yo debo desvincular a una persona y eh, no puedo cumplir, por ejemplo, con esta formalidad que establece el Código del Trabajo en el artículo 162. Ya no puedo cumplir con enviar la carta de aviso previo donde notifico a mi trabajador que va a ser desvinculado. Pero si la situación es distinta y yo voy a desvincular a una persona y puedo generar la carta de aviso sin problema y enviarla con 30 días de anticipación, perfecto. Ya es lo ideal, es lo que debiese suceder siempre. Pero hay situaciones y situaciones en las que yo a veces no puedo esperar 30 días a desvincular a alguien y simplemente lo desvinculo y luego pago el mes de aviso, como se llama, ¿ya? Por no haber avisado con un mes de anticipación. Lo importante es que en la carta de aviso de término de contrato, yo debo señalar la causal del finiquito. Este documento tiene que ser entregado al trabajador mediante carta certificada o personalmente. Volvemos a lo mismo de los respaldos. Si yo le voy a entregar la carta de aviso presencial, tengo que hacerlo firmar para que respaldemos que la recibió, porque lo mismo, puede salir después em, con el tema de ir a la inspección del trabajo y decir que nunca le habían notificado, que no le habían comentado o informado, mejor dicho, que iba a ser desvinculado. Entonces siempre tenemos que respaldar. ¿Qué contempla la ley sobre la carta de aviso de término de contrato? Que es el resguardo del envío del documento y en este caso de que el empleador haya tomado la decisión de poner un fin a la relación con el trabajador. ¿Ya? En ninguna circunstancia se establece en un marco de incertidumbre o desconocimiento previo del empleador, por cuanto el Código del Trabajo en el artículo 162 no permite ninguna interpretación al respecto. ¿Ya? Es bastante claro con el tema de que yo tengo que notificar al trabajador. De este modo, hacer el envío de la comunicación de despido cuando todavía el empleado, perdón, no ha sido advertido, representa una infracción por parte del empleador, de acuerdo con una resolución emanada de la Corte Suprema de Justicia del 28 de junio del 2006. De igual manera, como empleador debemos considerar que no resulta procedente desde el punto de vista jurídico dar el aviso de término de relación laboral por vía escrita a todos aquellos empleados que gocen de fuero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243, inciso 1. ¿Qué debe contener el aviso de término de contrato? Debe contener un conjunto de informaciones que a continuación vamos a revisar, como por ejemplo los hechos en que se fundamenta. La carta de aviso debe exponer claramente la causal que se está invocando para poner fin a la relación laboral. Este elemento no solo es básico, sino que es de carácter obligatorio. El texto debe contener la transcripción tanto del artículo como del numeral contenido en el Código del Trabajo, en el cual se basa el procedimiento administrativo de la empresa. Ojo, dice que tengo que transcribir, o sea, es textual, según el artículo 160, número 1, y copiar la causal textual en el finiquito. Aparte de citar la causal por la que la causal que estoy invocando para poner fin al contrato, debo tener hechos constitutivos. Este aspecto tiene que ver con la necesidad de que el documento exponga los hechos en que se fundamenta la carta de aviso de término de contrato.
es decir, los llamados basamentos constitutivos de las causales invocadas. A diferencia del primer punto, el texto no basta con presentar los artículos y numerales a aplicar, sino además debe detallar cuáles han sido los hechos o la conducta que sustenta la causa en la terminación de la relación laboral. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo estoy usando la causal de incumplimiento de contrato, tengo que detallar cómo el trabajador incumplió su contrato, si fue en una o varias oportunidades, si quizá incumplió el contrato de varias maneras también, no solamente de una. Lo tengo que detallar todo punto por punto, ¿ya? Porque eso es el respaldo, es en lo que me estoy basando para invocar la causal. La normativa legal vigente señala que si la carta de aviso de término de contrato no especifica los hechos en los que se fundamenta, se estaría en presencia de una omisión que no podrá ser subsanada durante un eventual juicio. O sea, yo podría demandar a mi empleador porque invocó una causal, por ejemplo, incumplimiento de contrato, y no me especificó en base a qué está refiriendo que yo incumplí mi contrato. 3. El empleador debe presentar constancia de previsiones. El empleador debe recibir el certificado de el empleado, perdón, tiene que recibir el certificado de cotizaciones previsionales pagadas relacionado con las pensiones, seguro de empleo, salud, y en su defecto debe recibir la copia de las planillas de pago. Como empleador, podemos solicitar a los organismos previsionales un documento denominado certificado de comisiones previsionales pagadas, en el cual se encuentra acreditadas las cuentas personales del afiliado y que además hayan sido honradas por el empleador. Los organismos previsionales están en la obligación de poner a disposición del empleador este certificado en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud. En relación a las cotizaciones de salud, el certificado emitido por el organismo en cuestión se limitará a los últimos 12 meses de cotizaciones cuando la relación laboral haya durado más de un año. De todas maneras, siempre yo, si realizo los pagos de manera electrónica con Previred, también puedo sacar un certificado directamente de la plataforma de Previred para respaldar que he realizado el pago de todas las cotizaciones. 4. Cifra que se pagará al empleado. La carta de aviso de término de contrato debe incorporar la cifra que el empleador le va a pagar al trabajador o al ex trabajador, ya relacionado con la indemnización por el término de la relación laboral. Vale decir que el aviso de término de contrato representa una oferta de cancelación de la indemnización por los años de prestación de servicios. De este modo, es bueno que el empleador tenga sumo cuidado al colocar la cifra, pues no podrá ser modificada una vez que envíe el documento. Importante, si el contrato termina por autodespido o despido indirecto, según el artículo 171 del Código del Trabajo, el registro se debe realizar una vez que exista la sentencia judicial definitiva. Mm, 171. La próxima clase podemos ver ese artículo. Cuando yo desvinculo a una persona, tengo que realizar el registro de este término de contrato. Ya tengo que en la página de la Dirección del Trabajo, registrar el término de contrato del trabajador, y la obligación de registrar el término de contrato de trabajo aplica a las causales contempladas en los artículos 159, 160, 161 y 163. A ver, estoy viendo el chat y, por ejemplo, Gina pregunta que cuándo uno se debe autodespedir.
Es súper complejo, pero cuando yo como empleador también estoy incumpliendo el contrato de trabajo. Por ejemplo, yo podría autodespedirme si mi empleador no cumple con las fechas de pago ni con la forma de pagarme la remuneración como corresponde. Supongamos que el contrato de trabajo dice que se me va a pagar el último día hábil del mes y de repente me pagan el 5 del mes siguiente, de repente me pagan, no sé, en distintas fechas y no en la que corresponde. O incluso, aunque usted no lo crea, hay empleadores que realizan, obviamente supuestamente estando en una situación financiera compleja, pagan remuneraciones parcializadas. Por ejemplo, yo ya a fin de mes y no te pago tu sueldo completo. Te pago, no sé, el 80% y te quedo debiendo una parte que te digo que te la voy a pagar en 10 días. Y eso tampoco corresponde. Entonces, el tema es eso, que podamos respaldar que mi empleador está incumpliendo em, el contrato también. Por ejemplo, si me obligan a hacer cierta labor que, a ver, ¿cómo decirlo? Que me afecte mi dignidad como persona. También yo podría autodespedirme y, y obviamente dirigirme y gestionar todo a través de la inspección del trabajo. Si me están, no sé, suponte tú que yo soy operaria de alguna faena y me están obligando a trabajar eh, sin entregarme las condiciones de seguridad apropiadas, exponer, si estoy exponiendo mi trabajo porque me obligan o me quisieron tratar de obligar a hacer un trabajo donde yo me estoy arriesgando y no se me están dando las condiciones, yo también podría autodespedirme. El tema es que el autodespido, em, bueno, lo mismo que el empleador cuando despide al trabajador, tú como trabajador también tienes que poder respaldar y argumentar y probar eh, el por qué te estás autodespidiendo, ¿ya? Eso también es importante que lo tengamos claro. A veces es un poco complejo el tema de poder acreditar efectivamente que sucedió no sé, que me estaban haciendo realizar alguna labor que me denigraba como persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mis compañeros claramente si siguen trabajando ahí no van a querer testificar, no voy a poder tener quizá testigos o alguna evidencia, entonces complicado, es súper complicado. Pero si yo tengo, por ejemplo, respaldo de que recibía malos tratos, no sé, de que mi jefe me llamaba constantemente y tengo las llamadas de respaldo, que a lo mejor me hablaba por WhatsApp y me hablaba mal, me trataba de garabatos, me insultaba de distintas formas, no sé. Eso, por ejemplo, podría acreditar y respaldar un autodespido, pero tengo que tener evidencia. Tengo que poder justificar, o mejor dicho, probar eh, el motivo por el cual me estoy autodespidiendo. Estaba tratando de ver, porque creo que nosotros no hemos leído el artículo del 171. Mm, El artículo 171 dice si quien incurriera en las causales de los números 1, 5 y 7 del artículo 160 fuera el empleador,
el trabajador, perdón, podrá poner término al contrato. Ah, no estoy proyectando. Ah, muy bien. Ahí. Eh, podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en los incisos cuarto del artículo 162 y en los incisos primero y segundo del 163 según corresponda. Además, aumentada en un 50% en el caso de la causal número 7 y en el caso de las causales número 1 y 5 de indemnización podrá ser aumentada hasta en un 80%. A ver, voy a dividir esto. Eh, a ver, Profe, sí, hola, buenas noches. hola. No, mire, y si mi empleador no me paga las cotizaciones, ¿eso igual es una causal de autodespido? el- No cumple con el pago de las cotizaciones. sí, porque eso sería, espérate, que estoy viendo el artículo, creo que es el 161.7. A ver, que no me lo sé de memoria. Estoy viendo un documento que les voy a mostrar en la otra clase. Incumplimiento grave de las obligaciones, ¿quién pone el contrato? Sí, usted podría autodespedirse por lo que dice ese artículo. Estoy mirando, a ver, 160. mm, Ay, no miento. Dice, está el 160 y el 162. No está el 100. Ah, perdón, no, sí estoy bien, disculpa. 160, numeral 7, incumplimiento grave de la obligación que impone el contrato. Sí podría autodespedirse por eso, porque el contrato automáticamente obliga al empleador a cubrir el pago y realizar el pago de las cotizaciones según lo que indica el mismo Código del Trabajo. El que estaba mirando, ves que dice acá, por ejemplo, si es por tal causal, tal cosa, entonces, de hecho aquí mismo dice, si quien incurre en las causales de los números 1, 5 y 7 del artículo 160 del empleador, puedes poner término al contrato. Y el 1, el 5 y el 7 dice conductas, esto me piti. El 1 dice conductas indebidas, perdón, ahí sí. Conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se señalan: falta de probidad, acoso sexual, vías de hecho ejercida, injurias, conducta inmoral, conductas de acoso. El 5 dice actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad del funcionamiento del establecimiento o la seguridad o la actividad de los trabajadores o la salud de estos. También te podría autodespedir por eso. Y el 7, el que yo te mencionaba, que dice incumplimiento grave de las obligaciones de contrato. Lo estaba viendo en el documento complementario porque no me lo sé de memoria. Chat, alguien me está escribiendo en el chat. Ah, súper. No, Paula copió las causales: conducta que afecta la dignidad del trabajador, falta la probidad. Ahí están algunas y bueno, en el 171 también cita las causales de los artículos que 160, 100, perdón que estoy anotando a la Victoria Riquelme, para la asistencia que está con problemas de conexión. Em, ya, volviendo al tema.
Entonces, están las causales estipuladas también en el artículo 171. Yo no me puedo autodespedir por cualquier cosa, tienen que ser las que están acá. Artículo 160, numeral 1, 5 o 7. ¿Ya? Eso, 1, 5, 7. Hacia abajo dice primero, segundo, el artículo. No. Bueno, dice que cuando yo me autodespida por una de estas tres causales, se aumenta la indemnización en un 50%. En el caso de la causal del número 7, incumplimiento grave del contrato. Y en el caso de las causales 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta un 80%, las que le leí recién. Tratándose de la aplicación de causales de la letra A, B y F del número 1 del artículo 160, el trabajador podrá reclamar del empleador simultáneamente con el ejercicio de la acción que concede el inciso anterior las otras indemnizaciones a que tenga derecho. Entonces, el 160 A, B y F dice, bueno, el tema de lo de la falta de prioridad, ¿verdad? Conductas de acoso y de acoso sexual, y el F dice conductas de acoso laboral. Yo puedo pedir todas mis indemnizaciones íntegras. Cuando el empleador no hubiera observado el procedimiento establecido en el título 4, libro 2, responderá en conformidad de los incisos primero y segundo precedentes. Ay, me fui a otro lado. El trabajador deberá dar los avisos a que refiere el artículo 162 en la forma y oportunidad allí señalados. O sea, yo si me voy a autodespedir, también tengo que cumplir con lo del artículo 162 de hacerlo con 30 días de anticipación. Si el tribunal rechazará el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato terminó por renuncia. Entonces, ojo con esto. Si yo no puedo demostrar, no puedo probar los hechos por los cuales estoy invocando em, las distintas causales para autodespedirme y se rechazan, va a quedar como que yo renuncié de manera voluntaria. Entonces es delicado el tema. No me había fijado en la horita, lo siento. Bueno, en la próxima clase vamos a ir revisando los, lo aparte del documento y vamos a ver formatos también con respecto al tema del finiquito, ejemplos. Por ahora voy a pasar la asistencia. Tengo muchas cosas abiertas, está muy lento esto. Mm, como tratando de cargar la página con el tema de la asistencia. Ahí sí, ya, ya. Ay, no quiero nada como voy. Ya, ahora sí que sí. Gina Angulo entonces está presente. Marjorie Araya, Jessica Arboleda, Pamela Bravo, Hailey Carrasco, Presente. la Hailey, Amalia Céspedes,
Ah, no está la Male. Ah, Ana María Chambi, sí está. Carmen Chávez, no aplica. Katy tampoco. Valesca Flores, Elizabeth González, tampoco. Senia Hoyos Romero, Presente, profe. hola. Yamilet Landaeta, Paola Maldonado, Presente, profesora. hola Paola. Scarlett Moncada, Nicole Muñoz, Janet Naranjo, mm, mm, mm. Pamela Neira, Presente, profesora. hola Pamela. Charim Nieto, Natalia Orellana, Boris Oces, tampoco. Cintia Paredes, Presente. hola Cintia. Romina Pastrana, Aquí, profe, presente. Buenas noches. hola Romina. Macarena Pérez, Profe Benjamín, aquí, disculpe. Benjamín. Eh, ah, ah, ah. Ay, tiene un poco esto. Entonces, Macarena, Jennifer ya está. Y Presente. Ramos, sí. Y Profe, Macarena. profe, ¿Ah? profe Benjamín, presente, disculpe. Ya, sí, no se preocupe, Benjamín. No está ella. Y la Jennifer sí. Y acá al otro lado. Victoria Riquelme, sí está. Paula también. Estefanía Vergara. Y Benjamín sí está. Y Marianela también. Y Estefanía Vergara Espinosa no. Ya, Gracias, profe. ahí está. Buenas noches. Buenas noches a todos, que estén bien. Gracias. Nos vemos en la próxima Buenas clase. noches. Chao, chao, cuídense.